noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Hoy tenemos como invitado a Renato Operti, una de las caras visibles de DUI 21, esta organización que brega por cambios profundos en la educación. Vamos a ver qué pasó ahora que ha pasado parte de la campaña electoral. ¿Qué adhesión tuvieron los candidatos a la propuesta de DUI 21? ¿Cuál se ha parecido más? Yo me parece que muchos de ellos se resisten a hacer los cambios profundos que aparecen contenidos en el documento que elaboró DUI 21, pero lo vamos a conversar con Renato Operti más adelante. También vamos a tener la columna financiera económico-financiera de Federico Comesaña, pero ahora en este primer bloque retomamos, que hacía varios programas no teníamos este espacio de Check UI con Román Sugo. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, pasó la campaña, pero los hombres públicos siguen hablando. Siempre se va a hablar. Siempre Hoy vamos a ver diversos temas que quizás no, a veces están en la campaña, pero a veces quedan por fuera. Sí. Primeramente, la semana que pasó tuvo la resolución o aparente resolución del conflicto del acuerdo entre el gobierno y Petrobras con la empresa multinacional en Uruguay. Y eso llevó al ministro Murro a hablar, en este caso habló en el programa Todo Pasa de Océano FM, donde hizo algunas menciones al problema, pero también habló sobre el desempleo en Uruguay. Europa tiene un promedio de desempleo igual al de Uruguay, dijo Ernesto Murro. Exactamente, esa es la frase que vamos a verificar de Murro. Bien. Empecemos entonces por los datos de Uruguay. Si bien es sabido, nunca está de más aclarar que el organismo que calcula el desempleo en Uruguay es el INE, y el último dato disponible que tiene es el de mes de mayo, donde sitúa el desempleo en un 8.7% para dicho mes. Ese 8.7% implica un aumento de más o menos un punto con respecto al mes de abril, y también un aumento un poco más leve con respecto a mayo de 2018. Ahí en la tele vemos un gráfico del último año del desempleo en Uruguay. Si no tenés claro el dato de desempleo, se lo preguntamos a Sartori. Exacto. En el último año fluctuó entre 8, 9.5 fue el punto más alto en marzo del mes pasado, y ese es el dato de Uruguay. Ahora bien, si pasamos a Europa, bueno, primero aclarar que al hablar de Europa es un poco más amplio, encuentra varios países, entonces es un poco, no es tan claro a la hora de poner un dato. Nosotros le preguntamos a Murro a ver sobre qué se refería y nos dijo que estaba haciendo específicamente opinión sobre la Unión Europea. Fuimos al Eurostat, que es el repositorio de datos de la Unión Europea. Qué importante, fíjense el trabajo que se toma de hacer Check UI, ¿no? Llamaron por teléfono a Murro para ver cuando dijo esto, ¿a qué se refería exactamente, no? Claro, porque Europa, no todos los países integran el bloque, y entonces quién integra y quién no te pueden cambiar los números. Entonces, el porcentaje de desempleo de la Unión Europea en promedio es 6.3%, pero como dije también esconde cosas diversas, digamos. Por ejemplo, Grecia tiene un desempleo de 17,6%, España de 13,8%. Por el otro lado tenés a República Checa, que tiene un desempleo de 2,2%, como vemos ahí, y Alemania con 3,1%. Esos son los dos mejores y los dos peores que pusimos en la clase para no extender la gráfica, digamos. También hay países que están por fuera de la Unión Europea, como Turquía, que se encuentra por encima del promedio de la Unión Europea con valores parecidos a los de Grecia, y también está Noruega e Islandia, que son indicadores que tiene el Eurostat, que lo ponen por debajo del promedio en cifras en torno del 3%. Entonces, como vemos la comparación, Uruguay tiene una tasa de desempleo por encima del 8%, y Europa tiene una tasa del entorno del 6%. Este es un indicador que, como se ve en el gráfico, se mantiene estable en el último año. Entonces la afirmación de Murro la calificamos como falsa. Falsa. UICheck dice que usted, señor Murro, ha dicho una falsedad, ¿eh? ¿Cómo se va a poner Murro? Bueno, muy bien, falso, ahí lo tenemos, falso. Pasemos a otro tema. Si te parece, pasamos ahora a verificar al compañero Ernesto Talvio lo que sería la fórmula colorada, el doctor Robert Silva, quien visitó TNU para hacer una entrevista y se le preguntó sobre la reforma de Rama, sobre sus momentos en el CODICEN, ya que él fue secretario general del CODICEN. ¿Tú sabes cuánto aumentó en el periodo de Germán Rama el presupuesto educativo en el segundo gobierno de Sanguinetti? Más del 50%, se respondió a sí mismo Robert Silva. Bien, sí, y eso es, más del 50% es lo que vamos a verificar. Primero arranquemos un poco por la reforma de Rama, no sé si todos recuerdan, pero fue un plan de acción que se ejecutó en ANEP,
donde se enfocaba en la primera infancia, en primaria, en secundaria, en la formación docente. Lleva el nombre popularmente como la reforma de Rama por su creador, Germán Rama, quien se encontraba en el cargo del director del CODICEN en ese momento. Si vemos algunas líneas de acción que se llevaron a cabo o que pretendían llevar a cabo, era bueno aumentar la cobertura inicial de 4 y 5 años, el número de escuelas de tiempo completo. También hubo modificaciones en cuanto a la currícula de secundaria. Casi todas cosas que luego se implementaron o se fueron implementando. Y se siguen hablando también sobre, sí. La cobertura de... Y que generó una enorme conflictividad, ¿no? Exacto. Los sindicatos se oponían a cosas que hoy, de manera inmoral, como suelen ser los sindicatos, algunos de la educación, ahora proponen, ¿no? Hicieron perder 10 años al país, pero ahora las cosas que propone Rama también. Otra cosa de la propuesta, que es lo que vamos a ver también, va a influir sobre la creación de los centros regionales de profesores, que son los CERP, sí, o las pruebas estandarizadas. Si vemos ahora, se va a mostrar el cuadro, estos cambios, como intentaban aumentar la cobertura, tuvieron su resultado. Sobre todo, como muestra Garcés y de Armas en un paper publicado en 2004, por ejemplo, la educación inicial crece un 66%, tanto la primaria y la básica, la matrícula crece un 6,3%, la educación media crece un 6,7% en este periodo 95-2000 y la formación docente crece un 75%. Entonces, digamos que parte de los cometidos que tenía la reforma dio sus resultados. Ahora, si vemos el presupuesto, que era lo que veníamos a verificar, sí. La ANEP publicó en el 2015 un documento que recoge varios indicadores presupuestales entre el 85 y el 2015 y precisamente en el año 1995 el presupuesto de la ANEP fue 15.831 millones de pesos. Esto representó una pequeña caída con respecto a 1994. Si vemos lo que pasaba en el este indicador crece hasta el 99, donde se sitúa en los 23.652 millones y luego cae en el año 2000 a 22.632 millones de pesos. Entonces, si hacemos el cálculo, el crecimiento del presupuesto de la ANEP entre el 95 y el 2000 fue de un 42,9%. Eso no se condice con lo que dice la persona que estamos verificando. Hay que tener en cuenta primero que estos datos fueron llevados a valores del año 2015, que nos permiten también ver cómo es comparar diferentes años más en la actualidad del presupuesto. Ahora bien, un organismo puede tener plata, pero si no la ejecuta completamente o total, en cierta manera está malgastando dinero o malgastando tiempo de ejecución. Eso quizás es lo que pasó en este caso, ya que en el año 95 se ejecutaron 13.894 millones de pesos, que era el 87,8% del presupuesto de la ANEP, y en el 2000 se ejecutó 21.472 millones de pesos, que ya es más del 95%. Un poco mejor. Lo que hizo fue mejorar la ejecución del presupuesto. Pero el presupuesto igual el aumento fue menor a 50%. Exacto. Pero la ejecución, si vemos lo que se ejecutaba antes y lo que se ejecutaba después, eso sí es más del 50%, es el 54,5%. Ah, si se mide lo ejecutado efectivamente. Correcto. Y entonces, en definitiva, nosotros calificamos esto como una verdad a medias, un verdadero pero, porque es verdad que se gastó más en educación. Y también es verdad que aumentó el presupuesto, pero quizás el aumento mayor se da por cómo se ejecuta, por aumentar los niveles de ejecución y no tanto así como por la asignación de presupuesto, que si bien es alta, porque fue un 42,9% del presupuesto. Está muy bien, la verdad, a medias. Muy bien, gracias Román Sugo de UCHEC. Y ya nos vamos a volver a encontrar con otras frases. Nos vamos a una tanda y volvemos.